Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, esta lectura de hoy va a ir, vamos a decir, dirigida a esta gente que ya tiene a alguien en su vida. Para la gente que no tiene a nadie, ¿vale? Te hice una lectura de quién iba a ser tu siguiente cita hace ya un tiempo, que te voy a adjuntar aquí al final de esta lectura en el caso de que quieras echarle un ojo. Vamos a comenzar. Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Como siempre, esto es general, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en el caso de que tú no seas del signo de Aries, pero que vienes a checar la lectura de alguien que sí lo es, a lo mejor te desespejo, lo que significa que a lo mejor que te esté aplicando a ti y no al mismo signo de Aries. Comenzamos con la carta que te saltó, el 7 de bastos, el 5 de bastos, el mago, el 6 de aires y la reina de oros. Vamos allá. En el corte te ha quedado la carta del 4 de aires y 2 de aires. Aquí claramente tú estás dejando a alguien atrás o sencillamente no quieres atender a una persona ahora mismo. Por lo que estoy viendo es como que tienes que tomar una decisión y por las energías que se están viendo puede que tengas mucho afán, sencillamente que estés harto de una situación y que te apetece pues eso, de tomar una decisión ya. Empezamos con una carta del 7 de bastos, ¿ok? Aquí hay mucha pasión, pero esa pasión a lo mejor no muy bien armonizada porque te veo un poquito arisco, signo de Aries hacia la persona. Y esta carta de por sí desde el principio te está diciendo que mucho cuidado con cómo estés llegando a decir ciertas cosas porque pueden hacer cierto daño, bueno, no gustan. Porque la energía del 7 de bastos es algo que está, vamos a decir, como que se defiende, ¿vale? Alguien con mucho valor, alguien, vamos a decir, con mucho coraje, con mucha fuerza. Y lo que hace aquí es como querer alejar a cierta persona o a ciertas cosas de su vida. Cosa que a veces pues hace que actúe de manera pues un poquito no agresiva, que sencillamente que está a risco, como he dicho. Esto claramente con la energía del 5 de bastos, pues esto por lo que se está viendo no va a terminar muy bien porque te veo realmente tenso. Yo no sé si son cosas de la vida en general o es tu energía hacia este hombre o esta mujer que, bueno, que no sé, que ha pasado algo, ok, pero por lo que estoy viendo es como que te da la sensación de que la pareja y tú o esta persona y tú no estáis siguiendo en la misma dirección, porque esta energía desde ese 5 de bastos no está hablando de una colaboración en armonía, sino a lo mejor que cada uno que tiene una opinión, cada uno pues que tiene una decisión, cada uno tiene una manera de arreglar de algo, ¿ok? Porque claramente estamos hablando de cierto conflicto aquí. Déjame clarificar este 5 de bastos. ¿Por qué está luchando Aries? Está luchando, fíjate, con esta energía de este sol de aquí, el 5 de copas. Aquí por lo que estoy viendo, signo de Aries, claramente quieres obtener un éxito, una claridad, aligerar tus energías, ¿vale? Es una energía de que ha habido aquí ha habido algo, ¿ok? Aquí ha habido algo que te ha hecho sentir un poquito mal, por lo tanto así estás de arisco. Por otro lado, que tengo las energías aquí del 5 de copas que está hablando de cierta pena, de cierto luto, ¿vale? Este 5 de bastos que también muchas veces viene a hablarnos de una persona que está de luto, que ha perdido a alguien recién o no muy recién, pero que esa gente que todavía pues no ha logrado dejar atrás a algún tipo de, bueno, alguna pérdida, ¿ok? Ahora sí, con la energía del mago aquí estamos hablando de muchos comienzos que se están llegando a dar en tu vida, signo de Aries. A lo mejor esto es mediante algún tipo de curso, mediante alguna situación que tú quieres llegar a perfeccionar en la vida, ya sea pues algo laboral, ya sea pues lo que sea en general, queriendo pues llegar a modificar tu situación. Y la energía del mago, que también por lo que estoy viendo es como que tú estás haciendo muchas cosas a la vez y al mismo tiempo quieres, como te he mencionado, llegar a perfeccionar tu vida, porque el mago como comunicador es alguien buenísimo, por lo tanto puede que sea algún tipo de mediador que también se está metiendo en esta situación con el fin de ayudar. Y al mismo tiempo, como esto es general, signo de Aries, a lo mejor
tú eres el que realmente vas a saber cómo comunicarte, cómo hacerle llegar a la persona ciertas cosas que sientes, algo a lo mejor como... Hay mucha pasión ahí, te vuelvo a decir, pero la pasión es la pasión y punto, ¿ok? Que no hace falta que sea algo súper hermoso, sí o sí. Te ha quedado aquí la energía del juicio. Y paje de bastos. Claramente aquí signo de Aries es como a lo mejor como que quieres llegarle a salvar a esta relación lo que queda, porque veo como que estás queriendo liberarte de algo. Que se arregle esta situación, o avanzamos o lo dejamos, ¿vale? Para otros de vosotros, yo por lo que estoy viendo aquí hay algo que tú quieres retomar, algo que te apetece hacer desde hace mucho tiempo, y a lo mejor esto que vaya a significarte lo que te he mencionado antes, hacer un curso o llegar a mejorar tus habilidades. Ahora, con la energía de 6 de aires, yo por lo que estoy viendo aquí hay algo que se está yendo de esta situación, y a lo mejor no se está yendo, o sea, no te lleva en esa partida, es como que se está yendo y que te está dejando aparte porque tú también como que necesitas echar a este hombre o a esta mujer de tu vida, o al menos ahora mismo porque no colaboras, sencillamente a lo mejor lo que está haciendo es, no sé, es alguien que se siente solo, ¿eh? No es que quiera yo ahora decirte ay, que esto, que lo otro, pero esto es lo que aparece. Aquí está yendo hacia una reina de oros. Una reina de oros es una mujer o un hombre, da igual, habla en general de la energía de una mujer que es de ese tipo de gente realmente que viene a ser muy buena, que siempre está ayudando, que siempre está echando una mano, ya sea en el asunto pues emocional o dando algún tipo de consejo, ya sea que quiere pues echar una mano con el asunto económico. Yo creo que la persona está que se está yendo de aquí está yendo a casa de alguien así, ok, ya sea de su madre, de su hermana, hija, no viene a ser esta energía, pero a lo mejor no se sabe. Al mismo tiempo, yo te digo lo que veo. Estamos lidiando, signo de Aries, con una persona que a lo mejor como que sí que está con cierto bajón, o que ahora mismo a lo mejor está viendo que está en un punto en su vida en el que muchas cosas se le vienen abajo, quiere arreglar muchas cosas, pero la actitud no le está ayudando mucho. A ti sé que te veo luchar por muchas convicciones, como te he dicho, hasta retomar cosas que habías dejado aparcadas, ya sea por A o por B, pero que la energía que está a tu alrededor está un poquito desconfiada, está un poquito como que a lo mejor le está buscando una explicación a esta situación, y quizá que no cae en que tus razones a la hora de estar con esta actitud es que ya los has hablado, ya los has explicado. De hecho, tú estás aquí diciendo muchas cosas, ¿vale? A lo mejor que no acepta esto que tú estás aquí diciendo. Seguramente dice, aquí habrá algo más, aquí habrá alguien más. Por lo tanto, no es una energía de reconocer lo que hay de manera así fácil, ¿ok? Aquí tengo las energías de un 8 de bastos, la energía del diablo y la energía de las de copas. Aquí por lo que tengo, signo de Aries, yo te veo muy comunicativo. Hay una persona que te desea muchísimo, ya sea la misma o alguien aparte. Hay alguien que te desea muchísimo, hay mucha energía de coqueteo, de quererte flechar, vamos a decir. Pero yo te digo lo que veo, ¿vale? Igual hay mucha gente a lo mejor que está viendo esto y dice qué bonito. Yo te digo lo que veo. Cuando se junta el amor con la energía del diablo, que muchas veces pues sí habla eso de deseo, pero que yo no sé qué decirte. Aquí hay muchas ganas de dominar. Aquí hay muchas ganas de que signo de Aries a lo mejor aquí termines haciendo lo que ellos quieren aquí decirte, ¿vale? Porque es que tengo unas energías muy buenas, la verdad, en ti, unas energías buenísimas, pero que al mismo tiempo, que vuelvo a decirte, hay mucha energía de mandar, ¿ok? Que para un grupo de vosotros tú eres el que se está yendo de una energía dominante, de una energía un poquito abusiva, la verdad, de una energía, hombre, del diablo, que viene a hablarnos de cosas que no son muy buenas, que digamos hasta incluso chantajes emocionales, adicciones o trampas, ¿vale? Pero por lo que estoy viendo viene algo más. Viene algo más a tu vida que te va a alegrar muchísimo, ya sea como algo laboral, como algo económico,
veo que te vas de esta situación. Es como que ya tienes algo asumido y estás dejando que el tiempo actúe porque tú estás haciendo algo como te he dicho, queriendo mejorar de tu vida aparte. Vamos a ver qué te dice el oráculo en esta lectura. Signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Y como siempre, esto es general, ok. Si quieres, échale un ojo a la lectura del signo de Libra, ya que es vamos a decir que es el opuesto en la rueda. Yo no sé hablar hoy, no sé qué me pasa. Entonces, pues muchas veces viene a aportarte cosas y a hablarte de cosas que a veces pues no aparecen en tu misma lectura del signo de Aries. La carta que te ha quedado, signo de Aries, fíjate, que viene a clarificarnos un poquito eso que te dije, ¿ok? Aquí hay alguien o ha habido alguien, vamos a decir, como que te cautivó, que te habló bastante bonito, como que hizo que admiraras a ese hombre o a esa mujer y de repente pues te está diciendo que por desgracia no siempre te vas a ver o que vas a coincidir con gente buena en esta vida, porque estamos hablando de una musiquita, ya sea pues mediante la palabra o mediante lo que sea, una musiquita que te atrae, que te embruja literalmente, y luego pues vamos a decir como que aparece la verdad. Una vez que para esa música empiezas a decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo es que he llegado hasta aquí? A lo mejor que de repente que te despiertas y dices, ¿cómo es que pasaron, por ejemplo, 15 años? ¿Cómo es que yo aguanté en esta situación así como tanto? Puede que haya habido alguna influencia aparte, ¿vale? Cierta manipulación energética aquí. Y lo que te está diciendo esta carta, signo de Aries, es que no pierdas la fe, que sobre todo, claramente no siempre te vas a ver con gente buena, pero que tampoco vas a verte con gente rara todo el tiempo. Es una carta que te invita a que reflexiones un poquito acerca de esos motivos que hacen ahora mismo que estés un poquito arisco. Claramente cada uno se conoce su situación, pero por lo que estoy viendo que a lo mejor hasta incluso hacia uno mismo, aquí hay como que por qué aguanté, como un autocastigo leve por lo que estoy viendo, pero no es justo hacia ti, signo de Aries, ¿ok? La verdad, por lo que me ha quedado en esta lectura, es como que Aries sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere vivir, y está luchando con mucha convicción por eso que quiere hacer, ¿ok? Que por eso a lo mejor estás muy arisco, porque estás viendo que la gente que estuvo a tu alrededor hasta ahora lo único que ha hecho es que pierdas el tiempo y que dejes escapar muchas cosas, pero como has visto sí que llega algo bueno a tu vida, siempre cuando dejemos atrás a ciertos abusos, ¿ok? Vamos a decirlo así. Esta ha sido tu lectura, Aries. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Aries.